Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor. A tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Somos libres en ti, Jesús. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En el pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste y estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Y el respaldo para este título que he puesto a este mensaje está en el libro de Job, en el capítulo 5 y el versículo 7, que dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. También quisiera agregar, en el capítulo 57 del libro del profeta Isaías, en el versículo 1, dice lo siguiente:
Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Y quiénes son considerados como justos por Dios conforme a su palabra? Las personas que entregan sus vidas a Él, las personas que le aman, las personas que son obedientes a Él, las personas que aman a su prójimo, las personas que están pendientes de las necesidades de sus familiares, de las personas que lo rodean, personas de buena voluntad, personas bondadosas, personas de buen testimonio, personas que practican la justicia. Esos son los justos. Y entonces resulta que aquí hay una clave que es muy importante. O sea, ciertamente nuestra vida en este mundo es complicada, pero una vez que nosotros dejamos este mundo haciendo la voluntad de Dios, pues nosotros simplemente somos quitados de todas estas tribulaciones que nosotros atravesamos y somos llevados con el Señor a su reino. Y eso nos lo confirma Eclesiastés 7.1, que dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y quiero tomar esto: y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Como también lo confirma Apocalipsis 14.13, que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Entonces, estos dos versículos nos indican a nosotros que, claro, cuando nosotros nacemos, si hemos tenido la suerte de nacer, un día nosotros pues vamos a morir. Ciertamente, ese proceso desde que nosotros nacemos hasta que morimos es un proceso lleno de situaciones que nosotros tenemos que ir atravesando caminos donde hay muchos obstáculos, dificultades. Unos padecemos de una forma, otros padecen de otra. Y definitivamente desde que nacemos, nuestra vida total es una vida de pruebas y de aflicciones. Pero nosotros podemos ver que nosotros, una vez que nosotros morimos, como dice Apocalipsis 14.13, que lo acabamos de leer, en los caminos del Señor, es decir, cuando nosotros vivimos una vida haciendo la voluntad de Dios y morimos haciendo la voluntad de Dios, pues nosotros simplemente vamos a descansar de todas estas situaciones que nosotros hemos pasado en este muy corto periodo que nosotros vivimos aquí en la tierra, porque es muy corto comparado a todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en su eternidad. Entonces es importante que nosotros sepamos que nosotros pues padecemos porque simplemente en esta vida toca que nosotros atravesamos situaciones, complicaciones que nosotros tenemos que ir enfrentando y las tenemos que ir superando una detrás de la otra, y a cada quien le toca de una forma. Y entonces, bueno, lo mejor es siempre poder contar nosotros con el apoyo de Dios, porque si bien es cierto que Dios permite que nosotros pasemos todas estas dificultades, también es cierto que cuando nosotros atravesamos todas estas dificultades son momentos muy especiales para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nosotros clamemos a Dios y para que nosotros podamos conocer el poder, la fidelidad y el amor de nuestro Dios. ¿Qué es lo malo de todo esto? No hay forma, no hay manera de que nosotros podamos vivir una vida sin aflicciones. No, es que yo amo al Señor, yo soy una persona de oración, yo soy una persona que siempre adoro a Dios. Perfecto, pero eso no significa que no vas a tener momentos difíciles en tu vida. Y a veces toca que aunque ores, aunque hagas lo que hagas, tienes que atravesar situaciones que a lo mejor no son de tu agrado y situaciones que a lo mejor generan dolor físico, problemas en tu salud, problemas en tus emociones, en tu alma. Por ejemplo, Job, que pasó esas situaciones tan complicadas, y esta es la parte mala, ¿no? Porque a todos nos toca de una forma o de otra. Job le tocó muy fuerte porque Job era una persona que Dios mismo dice en su palabra y da testimonio de que Job era una persona íntegra, de que era un varón perfecto, y que Job tuvo que atravesar una prueba tan fuerte donde
él pierde a su familia. Era una persona, perdió a todos sus hijos. Job era una persona que tenía muchísimas propiedades y todo lo perdió en un solo instante. Y aparte de que perdió todo eso, también le vino una enfermedad por una cantidad de meses que era una enfermedad terrible. O sea, era algo que él no tenía vida con eso que estaba pasando. Lo superó porque Dios estaba con él y porque él siempre mantuvo la fe en su Dios. Mucho no entendía de lo que Dios estaba haciendo, de lo que él estaba pasando, pero él confió en su Dios hasta el final. Y Dios le honró. Tuvo que soportar hasta incluso en el momento más difícil que sus propios amigos lo juzgaban a él, diciéndole que él estaba pasando todo eso porque era un pecador. Cuando Dios mismo decía de Job, varón perfecto. Y para colmo, su propia esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Eso lo tuvo que soportar Job. Un hombre tan especial para Dios. Un hombre que consideraba a Dios alguien también tan especial en su vida, lo más importante en su vida, y tuvo que padecer esa prueba. Job oraba a Dios, Job clamaba a Dios, Job estuvo meses padeciendo por causa de esa situación, pero la respuesta a él, es decir, no porque amaba a Dios y Dios le amaba a él, no porque él era una persona íntegra y Dios daba tan buen testimonio de él, eso no bastó para que él pudiera evitar la prueba que él tenía que pasar. Él tuvo que pasar esa prueba. No había forma, ni que orara, ni que ayunara, él la tuvo que pasar. ¿Ok? Entonces, esa es la parte mala, que a todos nosotros, haciendo la voluntad de Dios, siendo mejores o X, todos pasamos por pruebas y por tribulaciones. Y de esto la Biblia nos habla y nos hace referencia a muchas personas, como por ejemplo, nosotros podemos ver que muchos de los grandes hombres de Dios padecieron, tuvieron que dejar familias, salir de los lugares donde ellos estaban, padecer enfermedades, atravesar desiertos, tormentas, enfrentar enemigos, prisiones, grandes aflicciones, temores, amarguras, etc. Producto precisamente de las pruebas que a cada uno de ellos también le tocaba pasar. Nosotros vemos que, por ejemplo, Abraham le tocó dejar su familia, sus propiedades, e irse a un lugar que él no sabía, al cual Dios le había prometido que lo iba a llevar. Pero para llegar a aquel lugar, él se fue con total incertidumbre y en medio de el camino, atravesando desiertos, atravesó pruebas, atravesó guerras contra pueblos enemigos y una cantidad de aflicciones que él pasó, pero él, confiando en su Dios, tomó la decisión, voy. ¿Fácil era? No era fácil. Fácil no es. O sea, estar atravesando un lugar donde tú no sabes hacia dónde vas, qué es lo que te puede suceder, donde ibas por lugares donde estabas dejando todo lo que tú tenías y con las manos vacías, tú ir por caminos donde no hay nada, no existe nada. Abraham lo tuvo que hacer. ¿Cuántas personas y cuántos de nosotros hemos tenido que salir de nuestra familia y dejar todas nuestras propiedades? ¿Cuántos de nosotros, de donde yo soy, donde yo me crié, en Venezuela, cuántas personas, incluso de la iglesia cristiana, han tenido que salir del país a lugares donde no saben qué es lo que va a suceder, donde no tienen familia, donde no tienen propiedades, donde no tienen nada, donde muchos se han ido caminando días huyendo de la situación del país, a donde Dios les lleve. Pero todo sucede con un propósito de parte de Dios y nosotros debemos confiar. Entonces, nosotros también podemos ver muchos testimonios aparte de Abraham. Podemos ver el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. No había restaurante, no había cafetería, no había tiendas para comprar ropa, no había hospitales, no había panaderías, no había farmacias, nada, no había nada. Ellos estaban en las manos de Dios. ¿Era fácil? No. Entonces, ¿habían aflicciones y pruebas? Sí, tenían que enfrentar incluso muchas veces a pueblos enemigos, guerras, situaciones,
plagas y cosas, cantidades de cosas, bestias que tenían que enfrentar, bestias en el desierto. Y bueno, todo eso generaba, por supuesto, aflicciones, aunque Dios los estaba guiando. Eran el pueblo escogido de Dios, estaban dentro de los propósitos de Dios, pero eso lo estaban pasando. Mismo Moisés en una oportunidad, pues, después de ver cómo Dios, por lo menos cuando ellos tenían sed, que el Señor sanaba las aguas para que las pudieran beber. Cuando ellos tenían sed, Él le hablaba a la roca. Dios le decía, háblale a la roca para que de la roca saliera agua para que el pueblo pudiera beber. Dios hacía tantos milagros en medio de ese pueblo. Pero Moisés en un momento determinado era tal la aflicción que le estaba pasando que Moisés le dijo al Señor, Moisés, el libertador de Israel de allá del Egipto, Moisés, le dijo al Señor que le quitara la vida. Elías le pidió al Señor que le quitara la vida y Jonás también. Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días allá adentro. El Señor lo sacó. El pez se lo vomitó en Nínive. Dios usó a Jonás para profetizar en Nínive y que ese pueblo se convirtiera de sus malos caminos. Y sucedió. Dios había determinado destruir Nínive, pero por la fe de Jonás, por su actitud, por su disposición de predicar finalmente la palabra del Señor, aunque no fue fácil en principio que él lo pudiera hacer, cuando él lo hizo, él vio la gloria de Dios y lo que Dios era capaz de hacer. Pero en un momento determinado se siente mal y se siente agobiado y le pide a Dios que le quite la vida. Entonces, bueno, personas que si ellos padecieron como padecieron, ¿qué podemos esperar todos nosotros? O sea, todos padecemos en esta vida. Más testimonios. David, ¿cuánto no padeció el rey David? Fue perseguido por Saúl, todo lo que tuvo que enfrentar, bestias, guerras, muchísimas aflicciones. Hasta sus propios hijos, en algún momento algunos de ellos se rebelaron contra él, otros murieron, etcétera. Situaciones muy complicadas. Vemos las situaciones de los apóstoles mismos. Pablo apedreado tantas veces, castigado con látigo tantas veces, situaciones tan terribles que tuvo que pasar, naufragios, etc. Y eran los grandes hombres de Dios. Entonces, claro, lo malo es que hasta ellos tuvieron que atravesar sus aflicciones. Pero, punto número 2, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que a pesar de todas esas pruebas tan difíciles, Dios siempre estuvo con ellos. Nunca los dejó, Dios nunca los abandonó. Dios siempre cumplió todas sus promesas. Las promesas que les hizo a todos, Dios se las cumplió. Dios les dio todo lo que necesitaron, les dio alimento del cielo, maná les dio. Cuervos alimentaron a Elías, cuervos que Dios mandaba que le llevaran la carne a Elías cuando Elías estaba apartado en un lugar donde no había donde encontrar alimento ni bebida, y Dios hacía que fluyera agua del arroyo. El Señor lo mantenía, Dios mismo mantenía a Elías. Les dio a beber agua de la roca, sanó aguas amargas, fluyeron aguas de los manantiales, los libró del frío, los libró del calor, los libró de las malas bestias. De las picaduras de las serpientes eran sanados. Nosotros vemos que Dios consoló siempre a sus hijos, los fortaleció, pero claro, Dios los llenó de victorias y de éxito. O sea, sí pasaban las pruebas y todo esto, pero Dios nunca los abandonó y siempre los llevó a la victoria, siempre y a todos. Dios siempre les honró, Dios siempre se glorificó en ellos. Entonces, eso es lo bueno. Las aflicciones, sí. Pero Dios siempre estuvo ahí, con ellos. ¿Qué es lo mejor? Que como Dios estuvo con todos ellos, también está con nosotros. ¿Los tiempos que nosotros vivimos son mejores que los que ellos vivieron? No, esto es terrible lo que nosotros vivimos. El tiempo que nosotros vivimos no es nada fácil. ¿Ok? Atravesamos situaciones como ellos pudieron atravesar. Lo mismo y muchas cosas muy, muy terribles, ¿no? Dependiendo de cómo nos toca a cada uno de nosotros. Pero Dios está con nosotros, eso es lo mejor. Es nuestro pastor y nada nos faltará. Lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo va a dar conforme a su riqueza en gloria. Nosotros no somos dueños del mundo, pero Dios es dueño de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos y para darnos muchísimo más de lo que necesitamos. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno y es abundante para con nosotros. Dios es nuestro guía y consejero.
en medio de todas las situaciones que atravesamos en nuestra vida, cuando nosotros tenemos que enfrentar esos caminos, esos obstáculos, Dios está con nosotros, como estuvo con ellos, con los grandes hombres que nos refleja la palabra. Es nuestro protector, Dios es nuestra fortaleza. Nada puede sucedernos a nosotros sin que Dios lo permita. Y en medio de cualquier situación que nosotros estemos pasando, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Él pone fecha de vencimiento a nuestras pruebas. Pasamos pruebas que nos generan aflicciones, sí, pero hasta donde Dios permite, hasta donde Dios dice, hasta ahí. Después, bueno, llegan los tiempos buenos, los tiempos de refrigerio, independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor, porque Dios está con nosotros y porque Dios nos ayuda. ¿Y qué es lo mejor de lo mejor? Lo mejor de lo mejor es precisamente que Jesucristo tampoco se libró de las aflicciones, pero pagó el precio de padecerlas como nosotros para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y justamente para poder confirmarnos a nosotros que nosotros estaremos allá con Él y que nosotros podamos eternamente estar en el reino de Dios. Al final, después de este tiempo, pues nada, heredar por hacer la voluntad de Dios, por la fe en Jesucristo, todas las cosas que Dios nos ha prometido y una promesa maravillosa que de Jesucristo mismo, o sea, sentarnos juntamente con Él en su propio trono. Y bueno, Él lo dijo, así como yo me he sentado con mi Padre en el trono, yo le daré que se sienten conmigo a los que perseveren hasta el final haciendo la voluntad de Dios. Así que bueno, lo importante de todo esto es lo siguiente. ¿Por qué, si estas son cosas normales y naturales que pasaron los grandes hombres de Dios, que pasó Jesucristo, y tenemos que pasar todos nosotros, ¿por qué si sabemos que Dios está con nosotros, nos vamos a desesperar? ¿Por qué vamos a aceptar desesperarnos? Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Dios cuida de nosotros. Filipenses 4:6-7 dice que no estemos afanosos, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Promesas de Dios. Entonces, no hay necesidad de desesperarse si nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Tampoco hay que tener temor. Dios, mira, Dios en la palabra, y bueno, los grandes estudiosos, teólogos que estudian hasta estadísticamente la palabra, dicen que hay el término no temas, está repetido 365 veces en la palabra. O sea, Dios constantemente le decía siempre a su pueblo, a sus grandes hombres, a sus siervos, les decía no temas y no temas y no temas, y la Biblia está llena de eso, no temas, no temas, no temas, y es una voz que es un eco para nosotros hoy, que nos dice el Señor no temas y no temas y no temas. Entonces, si viene de parte de Dios que no temas, es porque Dios nos está diciendo confía porque yo estoy contigo y te voy a ayudar, sí vas a poder, ¿me entiendes? Entonces nosotros podemos ver por lo menos en Josué 1:9, el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le tocó a Josué? Ser esforzado, ser valiente, no tener temor. No tener temor. El Señor le dijo, no tengas temor. No me pidas que te quite el temor. No, que no tengas temor, fue lo que le dijo el Señor. No desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y esa voz nos la dice el Señor a nosotros. No, Señor, quítame el miedo. No, el Señor te está diciendo que no tengas miedo. Es que confíes en Él. Entonces, Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Proverbios 3:21-26 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y preservará tu pie de quedar preso. Es decir, el Señor nos dice, guarda la ley y el consejo. Entonces, vamos a
escuchar esa palabra del Señor, para conocer las promesas de Dios y para ponerlas en práctica, porque eso genera unos beneficios muy grandes en nuestras vidas que tienen que ver con esto que estamos hablando, para nosotros poder, ¿entiendes?, tener vida en nuestra alma, porque a veces, oye, de verdad que estamos derrotados, destruidos, tan afectados por todo lo que nos sucede y cargas tan pesadas que no podemos sobrellevar si nosotros no tenemos bien cimentado en nosotros la fe en Dios, ¿verdad? Entonces, estas cosas de que incluso nos afecta el sueño, nos afecta la paz, nos afecta nuestras emociones, como vemos que tanta gente está desesperada en estos momentos, deprimida. Gente que tiene miedo a tener miedo. Gente que vemos con tantas situaciones tan difíciles por problemas económicos, por problemas laborales, de trabajo, problemas de salud, problemas de pérdida de familiares. Y entonces aquí tenemos clave de parte de Dios. ¿Por qué vamos a cuestionar nosotros a Dios y por qué vamos a contender con Dios cuando nosotros atravesamos un momento difícil? ¿Qué vamos a ganar nosotros con eso? Y eso también nos pasa. Eso es un error porque eso impide que la bendición, es decir, que la salida que Dios tiene para darnos, la podamos recibir. Más bien complicamos más las cosas. Tenemos que perseverar en medio de la prueba. Y si duele, duele. Dios está permitiendo, sí, pero Dios está ahí y todo es con un propósito. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas que suceden son para bien. Y si Dios la permite, no es algo malo, es algo bueno. Por algo Dios lo permite. Y como comenté anteriormente, o sea, cuando nosotros pasamos pruebas tan difíciles y clamamos a Dios, pasan cosas buenas. Y dentro de esas cosas buenas es que Dios se manifiesta sobrenaturalmente a nosotros. Y entonces cuando vemos que Dios actúa en favor de nosotros, nuestra fe se hace gigante. Y luego van a venir otras pruebas, pero esas otras pruebas ya no nos van a afectar como las primeras pruebas cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando nosotros no teníamos fe. Por eso tenemos que estar cada vez más cerca de Dios. Nadie que contienda con Dios por una situación que está pasando lo va a hacer con sabiduría. Romanos 9:20 dice: ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Nosotros vamos a ponernos a pedirle explicaciones a Dios. No, nosotros no debemos preocuparnos por entender a Dios, sino aceptar su voluntad. Más nada. Ahora, yo quisiera hacer algunas preguntas, que es la parte que queremos aplicar este mensaje. Los grandes hombres de Dios, ¿por qué fueron tan grandes hombres de Dios? Porque ellos se preocuparon por conocer a su Dios, porque ellos buscaron a Dios, porque ellos fueron muy atentos a la voz de Dios, porque ellos fueron obedientes a Dios. Entonces ellos se fortalecieron en su fe en su Dios y por eso es que Dios siempre les honró. Ellos se apartaban del mal porque ellos querían hacer la voluntad de Dios y vivir para agradar a Dios, y ellos determinaban cambiar la vida que ellos llevaban para ser unas nuevas personas conforme a la voluntad de Dios. Se ocupaban por estar cada vez más cerca de Dios. El amor por Dios crecía cada día porque eran personas que se ocupaban de tener comunión con Dios. Entonces todas las promesas que Dios les hacía a ellos se cumplieron en sus vidas, y por eso vemos a personas que no eran más que nosotros, simplemente que hacían cosas que eran importantes delante de Dios para que esos beneficios que obtuvieron pudieran recibirlos. Nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es decir, ¿cómo está tu relación con Dios? Para que las promesas que Dios nos da también a nosotros se puedan cumplir en tu vida, aún en estos tiempos. ¿Cómo está tu relación con Dios, tu fe en Dios, para que tu problema de salud, tu problema de un dolor en tu alma, por una pérdida de un familiar, por un fracaso matrimonial, por un problema con tus hijos, lo que sea, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas económicos, lo que sea? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué vas a hacer para mejorar tu relación con Dios para que cuando tú atravieses la prueba también la solución llegue lo más rápido posible? ¿Qué vas a hacer para que la respuesta de Dios sea lo más contundente posible? Porque si nosotros, a Dios hay algo que a Dios le agrada muchísimo, que es nuestra fe.
Sin fe no podemos agradar a Dios. Y por supuesto, si nosotros alimentamos nuestra fe, por medio de nuestra fe, permitimos que Dios haga cosas cada vez más grandes en nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a tener para enfrentar las situaciones que nosotros estamos enfrentando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir poniendo la mirada en el mundo, en las aflicciones del mundo, viendo los problemas? ¿O vamos a ver a nuestro Dios? O sea, ¿cómo lo vas a hacer tú? Mañana, después de oír el mensaje, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer para que, por lo menos, no puedo dormir? Perfecto, la ansiedad me está afectando, perfecto. ¿Vas a pensar en el problema que tienes, en lo que no te deja dormir? ¿O vas a pensar en Dios y simplemente decidir por medio de la fe que Dios actúe para que las respuestas que recibieron los mismos hombres de Dios las puedas recibir tú? Y puedas encontrar ese descanso que tú tanto necesitas. Para que la ayuda de Dios llegue de forma sobrenatural, de forma milagrosa. ¿Qué vas a hacer a partir de mañana, por lo menos para conocer más de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? En su palabra. Dios nos dejó la Biblia para que las conociéramos. ¿Qué vas a hacer para conocerlas? ¿Vas a leer la Biblia? ¿Vas a ver buenas prédicas cristianas? ¿Vas a pedirle a Dios que te hable a través de personas que le sirven de buena voluntad, llenos de su Espíritu Santo, para que tú puedas escuchar el mensaje de Dios? ¿O simplemente vas a seguir, no sé, en lo mismo? ¿Quieres ser como cualquier persona que está apartada de Dios? ¿O quieres ser alguien que realmente pueda vivir en la bendición de Dios, en lo sobrenatural de Dios, en la intimidad con Dios? Es que ¿será que hay algún lugar mejor que estar en su presencia? ¿Será que existe alguien que nos pueda dar algo más de lo que Él nos pueda dar? Que le supere a Él en bendecir nuestras vidas. Vamos a reflexionar en eso y bueno, y que Dios les bendiga. Este es mi deseo, de gritar al mundo entero, que aquí dentro de mi pecho yo quiero arder por